Muy buenos días a todos los estudiantes del primer año medio del Colegio Marcelino Champañat. Para aquellos que no me conocen, me presento. Mi nombre es Esteban Ponce y soy el profesor de biología. En esta ocasión vengo a presentar los contenidos, pero de una manera un poco distinta. Yo creo que ya estamos acostumbrados a ir cambiando nuestra rutina, producto de toda la contingencia que está pasando. Lo bueno es que como seres humanos tenemos la capacidad de poder irnos adaptando, y no solamente ustedes, también nosotros. Entonces, vamos a empezar a abordar los distintos contenidos que se fueron trabajando con las guías que se les fueron mandando, con las actividades que se les entregaron, pero las vamos a ir trabajando acá, un poco de diálogo, y yo les voy a ir dejando también ciertos desafíos y actividades para poder trabajar en la semana, y los vamos a ir analizando clase a clase. Entonces, para poder comenzar, te voy a pedir en primer lugar que tengas a mano el libro de biología de primero medio, tu cuaderno y un lápiz y goma o corrector dependiendo de lo que uses. Entonces, comencemos. Biología para primero medio, a diferencia de ciencias naturales, es un área específica que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con la vida. Durante primero medio vamos a ver distintas áreas como por ejemplo la evolución, vamos a ver ecosistemas, vamos a ver ciclos biogeoquímicos y vamos a terminar viendo con sustentabilidad y cómo el ser humano impacta sobre la naturaleza. Entonces, para poder comenzar nuestro viaje, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la evolución y la biodiversidad. Para eso, vamos a tomar el libro en la página 16, porque ahí sale la primera definición de lo que es biodiversidad. Y nos dice que originalmente el concepto de biodiversidad o diversidad biológica solo hacía referencia al número de especies presentes en un área geográfica. Por ejemplo, si nosotros tomáramos biodiversidad con este concepto y le quisiéramos medir en nuestra casa, ya, la biodiversidad va a ser la cantidad de seres humanos que habitan en una determinada casa. Por ejemplo, 5 o 6 personas. Pero nosotros sabemos que la diversidad, que las diferencias son mucho más grandes que solamente un número. Por lo tanto, se hacía necesario expandir un poco más este concepto a algo más complejo, que abarque de distintos factores de diversidad, como diversidad genética, de especies y ecosistemas, como lo pueden ver ustedes también en el esquema que les muestran en la página 16. Cuando hablamos de diversidad de ecosistemas, vamos a hablar de la variedad de distintos ecosistemas que tenemos en un área geográfica. Por ejemplo, si nosotros tomáramos nuestra área geográfica como Chile, Chile presenta múltiples de ecosistemas. Tenemos desde desiertos y tenemos muchos tipos de desiertos. Tenemos tundra, tenemos zonas polares. Entonces, la ventaja que tiene nuestro país es que abarca muchos tipos de ecosistemas y eso le da una biodiversidad muy rica. ¿Ya? Podemos encontrar una múltiple cantidad de especies en nuestro país. En segundo lugar, tenemos la diversidad de especies. Esta diversidad aborda la cantidad de especies que habitan en una determinada región. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ser más específicos y decir nuestra región geográfica, acotarla a Santiago, nosotros vamos a tomar especie por especie y vamos a hacer un catastro, una enumeración de ellas para poder determinar la diversidad de especies. Y finalmente, cuando hablemos de diversidad genética, vamos a hablar a la variabilidad genética en los genes, en el ADN, presente en una determinada especie. Por ejemplo, las diferencias entre tipos de genes y alelos. Alelos, como un paréntesis, porque eso se ve en segundo medio, son las formas en que se expresan los genes. Por ejemplo, si yo tengo el gen del color de ojos, los distintos alelos son los colores de ojos. Por ejemplo, un alelo del gen del color de ojo va a ser el alelo azul, el alelo verde, el alelo castaño, negro. Esos colores de ojos son las formas en que se expresan esos genes y esos son los alelos.
Entonces, esta diversidad genética va en cuanto a la riqueza en la diversidad de formas que tiene una especie para poder manifestarse. Nosotros generalmente ocupamos el término raza para identificar la diversidad genética. Y así, por ejemplo, dentro de la misma especie humana, tenemos múltiples razas que van generando cambios en la expresión de sus genes que aumentan esta diversidad genética. Para poder explicar un poco lo que es la biodiversidad, tenemos también que partir de la pregunta básica, que es ¿cómo se originaron las especies? Porque si hablamos de diversidad, de muchas formas de expresar una especie, en algún momento tuvo que haber una sola especie, ¿ya? Un ancestro común, como vamos a conocer más adelante. Pero no siempre la ciencia estuvo disponible al servicio de la exploración y del descubrimiento. Originalmente, estoy hablando hace aproximadamente 1000, 2000, 3000 años atrás, no existían estas formas para poder verificar la información, sino que más bien estaban limitados directamente a las creencias y a los conocimientos que ellos iban viendo en su diario vivir. Y generalmente todas estas respuestas sobre el origen y la diversidad de los seres humanos están generalmente inspiradas en textos religiosos o en pensamientos mágicos. Porque recuerden que hace aproximadamente 2000, 3000 años atrás, la gente no se basaba en la ciencia o en los hechos para poder explicar algo. Cuando no entendían algo, se lo atribuían a un fenómeno natural, y esos fenómenos naturales se lo atribuían a un ser superior, a un ser divino, ¿ya? De ahí que viene el término de pensamiento mágico. Toda esta fantasía, mitología que se creaba en torno a un suceso particular, era como ellos podían explicar y darle sentido a las cosas que estaban pasando. Más adelante esta teoría fue lo que nosotros conocemos actualmente como el creacionismo. Pero como toda la ciencia necesita un proceso para poder desarrollarse. No es que de la noche a la mañana hayan nacido las teorías científicas y que son las que trabajamos actualmente, sino que es un proceso en el cual desde este pensamiento mágico, en base a la observación, se va construyendo en base de ensayo y error la misma evolución de este proceso, que más adelante se refina y se convierte en lo que nosotros conocemos hoy en día como teoría científica. Entonces, como mencionábamos anteriormente, las explicaciones para el origen de la biodiversidad, como todas las ideas científicas, siempre dependen del contexto histórico. No es lo mismo poder explicar algo hoy en día que hace 2000 años atrás, porque el contexto en el que nos encontramos es completamente distinto. Vamos a utilizar el diagrama de la página 17 para poder irnos guiando un poco cómo ha sido todo este proceso desde las teorías no científicas hasta las actuales teorías científicas. La primera de las teorías científicas corresponde al fijismo. Su nombre, como bien lo dice, proviene de la palabra fijo, estático. ¿Y qué nos dice esto? Que según esta corriente de pensamiento, los seres vivos, una vez que eran creados, no cambiaban, sino que se mantenían iguales, se mantenían fijos, ¿ya? Esta idea iba muy de la mano con el creacionismo, de que todas las especies se habían creado y que esas especies iban a permanecer así sin importar el paso de los años, que no iban a cambiar. Pero ¿cuál fue la crisis que generó que se tuviera que cambiar de teoría, que avanzar? Entonces fue a partir del siglo XVIII que el análisis de algunos especímenes recolectados por los naturalistas hacían dudar de este relato creacionista fijista. Por ejemplo, ¿cómo poder explicar la existencia de restos fósiles de especies que ya estaban extintas? ¿Cómo el fijismo no podía esclarecer satisfactoriamente todos los hechos observados? Entonces era necesaria una nueva explicación.
Y eso es lo que nos lleva a la segunda explicación o segunda corriente de pensamiento que vamos a denominar transformismo. Esta corriente acepta el origen divino de las especies, pero indica que una vez que eran creadas, sí podían cambiar, a diferencia del fijismo que nos decían que no cambiaban en el tiempo. Esta teoría propone que los organismos se transforman desde seres inferiores, desde formas inferiores, a formas superiores, es decir, que el cambio está íntimamente ligado a la idea de progreso. Para los transformistas, algunas transformaciones habrían fracasado, lo que explicaba que algunas de las especies se hubieran extinto. Entonces teníamos una especie A que a través que pasaba el tiempo podía cambiar en una especie B, y esa especie B a través del tiempo y dadas las circunstancias podía convertirse en un ser superior denominado C. Pero ¿cuál fue la crisis que generó el cambio en el transformismo? Si bien el transformismo fue un avance frente al fijismo, no planteaba relaciones entre la evolución de diferentes especies, ya que, según esta idea, cada una seguía su camino de transformación y requería un evento de creación u origen propio. Y así es como pasamos entonces a algo ya, un poco más basado en hechos, ¿ya? Y en evidencia, que es el evolucionismo. Entonces fue a mediados del siglo XIX que el evolucionismo se impulsó como una nueva corriente del pensamiento. Pero esta corriente del pensamiento era plenamente científica, ya no se basaba en el pensamiento mágico, sino que nos decía que el evolucionismo se basa en examinar y contrastar rigurosamente las evidencias que nosotros encontramos para proponer que las especies van cambiando a lo largo del tiempo, pero a partir de un origen común. Es decir, por ejemplo, yo tengo una especie A que a través del tiempo puede evolucionar de manera distinta según qué, según la necesidad que tenga para poder sobrevivir. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una especie A y parte de esa especie A se va al desierto y la otra parte de esa especie A se va, por exagerar, a la Antártica, ambas especies no pueden evolucionar de la misma manera porque si no, una de ellas o ambas terminaría muriendo por no poder adaptarse a su entorno. Por eso el evolucionismo nos dice que una especie A, dependiendo de las situaciones en las que se encuentre, va a ir cambiando a lo largo del tiempo y pueden surgir múltiples especies de una misma. Eso es lo que hoy en día nosotros conocemos como ancestro común. Entonces, según esto, nosotros podemos ir diciendo que es gracias a la evolución de las especies que nosotros tenemos esta diversidad tan grande hoy en día. Entonces, hoy es un hecho aceptado que la evolución es la causa de la diversidad de los organismos vivientes y extintos. Todas las formas de vida que habitan la Tierra derivan de organismos unicelulares. Unicelular significa que estaba formado por una sola célula, que a través de numerosas generaciones han dado origen a diversas especies, algunas de las cuales ya se extinguieron, como por ejemplo todos los dinosaurios. ¿Te parece difícil de creer? Entonces tratemos de conocer las evidencias que prueban la existencia de este proceso evolutivo. Porque, como dijimos, estamos trabajando directamente con teorías científicas y la ciencia se basa en examinarlo en torno a hechos y evidencia. Nosotros vamos a ver distintos tipos de evidencias de la evolución de los seres vivos. El evolucionismo cuenta con sólidas evidencias aportadas por diferentes disciplinas, como por ejemplo la paleontología, la biogeografía, la anatomía comparada, la embriología, la biología molecular. Esas son una de las pocas disciplinas que nosotros vamos a ir estudiando para poder comprender que efectivamente las especies han ido evolucionando a través del tiempo. La primera entonces que vamos a ver
son las evidencias paleontológicas, es decir, el registro fósil. Muchas veces escuchamos que en algún lugar de nuestro planeta ha aparecido algún hueso fósil y hasta un gran mamut conservado en hielo. Estos testimonios de la vida que existió en el pasado es lo que nosotros conocemos como fósiles. Y la disciplina que se encarga de estudiar e investigar los fósiles se denomina paleontología. Un fósil es cualquier resto o evidencia de un organismo que vivió en épocas geológicas pasadas y se ha conservado de alguna forma. El estudio de los fósiles nos ha permitido inferir los cambios de la biodiversidad a través del tiempo. Entonces nosotros vamos en primer lugar a estudiar cómo se han ido formando los fósiles. Los paleontólogos siempre hacen excavaciones en los yacimientos de fósiles para poder encontrarlos y desenterrarlos, que es lo que siempre tendemos a ver en las películas. Luego, en el laboratorio, se realizan pruebas químicas que nos sirven para averiguar su antigüedad. Se someten a distintos experimentos que podemos ir detallando más adelante para poder saber qué tan viejo es un fósil. Y así ir determinando en qué edad perteneció y con qué otros grupos de fósiles se encuentran asimilados. También los comparan con otros fósiles para poder identificar a qué organismo pertenecía. Como la mayoría de estos fósiles no está completo porque a través del tiempo se van deteriorando, antes de poder armarlos, se reconstruyen las partes que faltan, como si fueran las piezas perdidas de un rompecabezas. Para esto se ocupan distintos software de simulación que les permiten, con las piezas que tienen, ir recreando cómo habrían sido las piezas faltantes y poder imprimirlas en moldes y poder completar los fósiles. La mayoría de los hallazgos de fósiles se producen en regiones conocidas como las Badlands, que son caracterizadas por ser áridas, muy erosionadas y con abundantes piedras sedimentarias. Por ejemplo, tenemos el Cañón del Colorado en los Estados Unidos, la Patagonia, el desierto de Gobi en Mongolia o en China también. Pregunta para la próxima clase. ¿Ustedes creen que existan yacimientos de fósiles cercanos en nuestra región? Y de ser así, ¿cuáles son? Si encuentras respuestas, mándala a mi correo eponce@cmch.cl, comparte tu idea y la trabajamos la próxima semana. Nosotros en clases alcanzamos a ver distintos tipos de fósiles según la forma en que surgen. Entonces, los fósiles pueden formarse de diferentes maneras. Las más comunes son, por ejemplo, fosilización de molde, por inclusión o permineralización, lo que significa que se van convirtiendo en piedra. El primero que vamos a ver entonces es el fósil de molde. Si tienes tu libro a mano, el fósil de molde corresponde al ejemplo de la figura A. Estos restos originales se van descomponiendo, pero han dejado un molde en el suelo, en el que luego se mineraliza. Como por ejemplo cuando nosotros vemos la típica imagen de una piedra que tiene la forma de una conchita o de un molusco, eso es un fósil de molde. En la piedra queda la forma del esqueleto de esta especie. Y eso nos permite a nosotros después poder reconstruir su sistema óseo y poder ir averiguando a qué especie pertenecía. En segundo lugar, teníamos el fósil de inclusión. En este tipo de fósiles, los organismos quedan dentro, incluido, de una sustancia. Nosotros vimos específicamente dos tipos de sustancias que servían para formar un fósil de inclusión. La primera era una resina vegetal, que dábamos, por ejemplo, el ámbar, que aparece en el libro en la figura B de la página 23, que es la que estamos utilizando. Y el segundo que vimos era el hielo, los glaciares, producto de todo el congelamiento y descongelamiento de las zonas polares durante la era del hielo hace aproximadamente 10.000 años atrás. Muchas especies quedaron atrapadas ahí. Y la ventaja del hielo
es que como se encuentra a temperaturas tan extremadamente frías, permite conservar la materia orgánica sin que se descomponga. ¿Por qué? Porque a estas temperaturas tan bajas, los microorganismos, los bichitos que se encargan de descomponer la carne, mueren. Y nos permite a nosotros poder mantener de manera completa, íntegra, toda la estructura de esta especie. Por eso es que nosotros cuando compramos carne o compramos pollo o alguna verdura que queramos conservar, siempre tendemos a guardarla en el congelador, porque mientras más baja la temperatura, más dura el proceso de conservación. Imagínate que estos glaciares son congeladores de carne, pero de miles de millones de años. En tercer lugar, nosotros vimos los fósiles de permineralización. Aquí las partes del organismo son reemplazadas, sustituidas molécula por molécula por minerales, con lo que se va formando una copia exacta, pero de piedra del organismo. Y tenemos de ejemplo la figura que aparece en la letra C del libro, en la misma página, ese fósil de dinosaurio, del Tyrannosaurus Rex, es un ejemplo de fósil de permineralización. Generalmente, los fósiles que se encuentran en excavaciones en yacimientos tienden a ser fósiles de permineralización, porque a través del tiempo las moléculas orgánicas de esta especie se van reemplazando por minerales. Pero ¿cómo se fosilizaron los huesos de los dinosaurios? Durante el proceso de sedimentación, los restos de algunos dinosaurios quedaron atrapados entre las distintas capas de sedimento, las distintas capas de tierra que se van formando. Y se van transformando en fósiles por permineralización. Van absorbiendo estos minerales que posee la tierra y se van reemplazando, como mencionamos anteriormente, por las moléculas del organismo. Por eso, sus fósiles suelen encontrarse en estratos de sedimento que contienen rocas sedimentarias, como por ejemplo la piedra caliza. Entonces, luego de morir, el animal fue cubierto por el agua de un río o del mar. Allí la carne de su cuerpo se descompuso o fue devorado por otras especies, pero el esqueleto se conserva. El agua depositó capas sucesivas de sedimentos sobre el esqueleto. Estos impidieron que se deteriorara y comprimieron los huesos, lo que evitó que también se dispersaran por todo el sedimento. Con el tiempo, el tejido de los huesos fue reemplazado por los minerales, que convirtieron a los huesos en fósiles, en estas piedras, pero con la misma forma de los huesos. Más tarde, la erosión aproximó los fósiles a la superficie. La erosión es el proceso en el cual estas rocas, esta piedra, se van gastando. Y al irse gastando, va disminuyendo el sedimento y nos permite a nosotros ir vislumbrando los restos que antes estaban enterrados. Entonces, con eso, nosotros sabemos que existe todo un estudio de los fósiles que nos permiten dar a nosotros una idea de qué especies habitaron en nuestro planeta hace millones de años. Esa es la primera evidencia que tenemos de la evolución. La segunda evidencia corresponde a la evidencia anatómica. Y nosotros aquí vimos tres tipos de órganos: los órganos homólogos, los órganos análogos y los órganos vestigiales. La anatomía comparada se encarga de estudiar las semejanzas y diferencias entre las estructuras de distintos organismos, y ha sido muy importante para poder establecer relaciones evolutivas entre las especies. Los invito a intentar hacer el desafío mental que aparece en la página 24. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder analizar e interpretar distintas evidencias. Pero primero, para eso tenemos que saber cuáles son las características de estos tres tipos de órganos. Por lo tanto, les dejo como actividad que puedan hacer esta y me la envíen al correo. Pueden ser por fotos o también pueden subirlas al Classroom que se habilitó para ustedes, para poder irlas revisando y hacerles la retroalimentación que corresponde. Cualquier duda que tengan, valga la redundancia, no duden en avisarme, ¿ya? Yo les voy a responder apenas pueda. Entonces, el primer órgano corresponde al órgano homólogo.
Estos órganos son los que tienen la misma estructura interna, es decir, la misma estructura ósea por dentro de la piel, de los músculos, aunque su forma y función sean diferentes. Como por ejemplo, las extremidades de los animales que tú vas a analizar. Si te fijas, te proponen la forma del brazo del humano y del delfín. Si te fijas por dentro, la forma de la palma de la mano y de la estructura de la aleta del delfín son muy similares. ¿Por qué? Porque corresponden a un órgano homólogo y estos órganos nos dan la evidencia de un ancestro común. Entonces, un órgano homólogo corresponde a aquellos órganos que tienen la misma estructura interna, pero que su función es distinta. La función de la mano de un ser humano es poder mover cosas, mover y agarrar cosas, la movilidad. Por eso no tenemos membrana entre nuestros dedos, porque no la necesitamos y nos conviene por la movilidad. En cambio, la aleta de un delfín no le sirve la movilidad que tenemos nosotros, puesto que como necesitan las aletas para impulsar el agua, con estos orificios que tenemos entre los dedos, el agua pasa por ahí generando menor velocidad. Entonces era necesaria que se recubriera de una membrana para poder agilizar el proceso de nado del delfín. Los órganos homólogos siempre obedecen a la adaptación, es decir, a la forma en que la especie va a asimilar el entorno en el que se encuentra. ¿Con qué finalidad? De poder sobrevivir. Recordemos, y que esto nos quede claro, que la evolución, el único propósito de la evolución es garantizar la supervivencia de las especies. Porque si no, ¿qué pasa si una especie no se adapta? Se extingue. Así de fácil. Y es lo que hemos visto a través de los millones de años. Cuando una especie no logra adaptarse a su entorno, la naturaleza le gana y esa especie se extingue. Por otro lado, tenemos los órganos análogos. Estos órganos son estructuras que en distintas especies cumplen funciones similares, pero que tienen diferentes orígenes embrionarios. Por ejemplo, las alas de las aves y de los insectos. Estas están adaptadas para el vuelo. Ambas alas sirven para volar. La función de las alas de las abejas, la función de las alas de un cóndor, ambas sirven para volar. Pero de las aves son estructuras dotadas de huesos y músculos, mientras que las de los insectos son expansiones de la cubierta externa del cuerpo y los músculos de vuelo están dentro del tórax. Generalmente en los insectos las alas son membranas, extensiones de su cuerpo, mientras que en el caso de las aves poseen huesos y son ramificaciones de su sistema óseo, cosa que no pasa con los insectos, pero a ambos les sirve para volar. De acuerdo con el evolucionismo, las especies que tengan una forma de vida semejante y estén sometidas a presiones ambientales comunes podrían evolucionar independientemente hacia formas similares, proceso que se denomina hoy en día como convergencia evolutiva, a diferencia de los órganos homólogos que nos hace ver lo que es la divergencia evolutiva. Divergencia evolutiva significa que una especie se tuvo que adaptar a distintos escenarios para poder sobrevivir y evolucionaron de maneras diferentes. Divergencia evolutiva, evolución diferente de una especie. Por otro lado, con los órganos análogos tenemos la convergencia evolutiva. La convergencia evolutiva no es nada más que dos especies diferentes, pero que evolucionan de manera similar para adaptarse a un entorno. Finalmente tenemos los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales son estructuras que están atrofiadas y que no tienen función evidente. La explicación evolutiva dice que derivan de otros órganos que sí eran útiles en especies predecesoras,
Por ejemplo, en nuestra especie se consideran como vestigiales las muelas del juicio, el coxis y el apéndice vermiforme. Cuando hablamos de las muelas del juicio, recuerden que el ser humano primitivo, los neandertal, los cavernícolas, como quieran llamarlos, tenían el hocico mucho más pronunciado. ¿Por qué? Porque no habían descubierto el fuego. Por lo tanto, ¿cómo tenían que comer sus alimentos? Crudos. ¿Cómo es la carne cruda frente a la carne cocida? Mucho más dura. Por lo tanto, necesitaban tener más dientes que generaran más fuerza para poder triturar esa comida. Hoy en día, y con el descubrimiento del fuego, las cosas se nos simplificaron muchísimo. ¿Ya? Empezamos a cocinar los alimentos, las carnes eran más blandas, las verduras eran más blandas, por lo tanto ya no necesitábamos la cantidad de dientes que teníamos. Y con el tiempo lo fuimos perdiendo, porque nuestro cuerpo se fue adaptando a estas nuevas tecnologías que íbamos desarrollando. Lo mismo con la cola. La mayoría de los animales, nuestros antepasados más primigenios, los simios, por así decirlo, poseen cola. ¿Por qué? Porque la cola a ellos les permite poder habitar en árboles. ¿Y por qué? Porque en el suelo donde habitaban habían depredadores. La cola les servía para poder utilizar sus manos y poder escapar de los depredadores. ¿Pero qué pasó? Estos seres primigenios encontraron una piedra, encontraron un palito, se dieron cuenta que podían unirlos. ¿Y qué pasó? Se empezaron a armar. Como podían usar armas y defenderse, no necesitaban estar en los árboles. Como no estaban en los árboles, la cola no era necesaria y por lo tanto cada vez con el paso de las generaciones, durante miles y miles de años, se fue achicando hasta llegar a un breve huesito que algunas personas tienen al final de la cola, cerca del coxis. Nos queda por ver entonces lo que son evidencias biogeográficas, evidencias moleculares y embriológicas. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Hasta ahora entonces hemos ido viendo qué era la biodiversidad, cómo surgió la biodiversidad, cómo surgieron estas teorías de la evolución ahora a partir del pensamiento mágico, y que la ciencia como tal siempre necesita evidencias para poder fundamentar sus teorías. ¿Y qué evidencias vimos hoy día? Vimos el registro fósil, que corresponden a los órganos, a los fósiles de inclusión, de permineralización y de molde, y además vimos los tres órganos, las tres evidencias anatómicas, es decir, los órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales. Además, recuerden que les quedó como ejercicio poder realizar la actividad de la página 24 y voy a estar revisando sus dudas a través de las aplicaciones de Comunicap, de Gmail. Les había dado mi Gmail, pero se los doy de nuevo, eponce@cmch.maristas.cl, y a través del Classroom que les va a quedar habilitado a comienzos de esta semana, así que ya podrían empezar a trabajar. Cualquier duda que tengan con Classroom, no duden en avisarme también al correo electrónico, porque se envió una guía para todos los primeros y segundos medios acerca de cómo utilizarlo con los códigos de cada una de las clases. Eso, chicos, espero haber podido ilustrarlos un poco más, sacarlos de dudas, y para lo que necesiten siempre pueden contar conmigo. Un agrado poder estar de esta forma con ustedes. Me encantaría de verdad poder estar presencialmente con ustedes, poder reír, que me hagan enojar también, lo hacen, y ya llegará el momento. Pero hasta entonces, cuídense mucho, saludos a sus familias y nos vemos en una próxima ocasión.